estudiada, analizada y debatida y tramitada en el Pleno del Poder Legislativo en el Ecuador, nos acompaña en nuestra siguiente invitada, que ya habíamos anunciado. Quiero presentarla con ustedes. Se trata de Paula Chiriboga, life coach y comunicadora social, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Paula, qué gusto que nos acompañe. Gracias por haber aceptado esta invitación. Ya en su momento, un poco para ponernos en contexto, en el Ecuador se dio un caso de eutanasia luego de que una familia y de que una dama lo venía solicitando durante muchos años hasta que finalmente lo consiguió, luego de haber quedado en una situación casi que vegetativa, finalmente, y luego de una larga lucha con el acompañamiento de su familia, fue posible. Y otro caso reciente, que creo que es el que enciende las alarmas y reaviva esta polémica decisión de la eutanasia, es el caso de la española Noelia Castillo, quien, de acuerdo a lo que señalaba su familia, sufrió un calvario judicial que alargaron, dice la nota periodística publicada en Diario El País, para enturbiar la situación y asustar a los médicos. Esta joven había sido abusada sexualmente y luego pues sufrió una serie de situaciones que al final lo único que ella buscaba era morir. ¿Cuáles son, mi estimada Paula, cuál es la raíz emocional que me ha agarrado de allí, de ese título que usted tuvo la gentileza de compartirnos, detrás de la decisión de una persona de morir, de querer poder acceder a la eutanasia? ¿Qué hay detrás de todo aquello, más allá de la implicación que seguramente tiene para la familia, para el entorno y en cada una de las sociedades donde se debate todavía esta propuesta y no es ley? Bienvenida. Muchas gracias, Luisa, gracias por este espacio y qué linda reflexión la que tú haces. ¿Qué es lo que lleva a una persona a tomar esta decisión? ¿En qué nivel desesperante de no contención emocional está para creer que el morir es mucho mejor que el seguir viviendo con la calidad de vida en la que tiene? Y creo, Luisa, que es muy importante que como país, como sociedad y como seres humanos, nuestra reflexión sea qué está llevando a un ser humano a llegar a ese nivel y que no solo nos quedemos en la parte médica, legal o ética, sino en ver qué está pasando con nuestros seres humanos, con nuestra sociedad detrás de esto y qué es lo que evidencia este cansancio de seguir viviendo. Es una falta de contención emocional, porque a lo largo de la vida los seres humanos hemos vivido y hemos sido programados por distintas situaciones que nos ha tocado vivir, sean rechazo. Yo te voy a nombrar las heridas que todos hemos vivido, una o todas, que son rechazo, injusticia, humillación, traición, abandono. Y cuando hemos sido víctimas de cualquiera de estas situaciones, y no hemos buscado sanar e ir a la raíz emocional de esta situación, pues la acumulación de este tipo de vivencias, como lo pudimos ver en el caso de Noelia, de una niñez muy golpeada por vicios, después pasaron ella y su hermana a vivir en estas casas de acogida, después ella sufrió un abuso múltiple en el que quiso quitarse la vida, es decir, ella ya estaba pidiendo a gritos ayuda. Y viene desde este sostén emocional familiar que hoy vemos muy quebrantado en nuestra sociedad y a nivel mundial. Familias disfuncionales, hogares que han vivido estas heridas que yo te acabo de nombrar y nadie nos enseña a mirarnos qué es lo que nos está pasando y cómo atenderlo. Entonces yo creo que el gran debate no debería ser si morir o no morir, porque todos lo que tenemos seguro es que nos vamos a morir. Sin duda. Yo creo que el gran debate debería ser cómo vivir en plenitud, cómo como sociedad nos podemos apoyar unos a otros en empatía para vivir y tener una calidad de vida
lo más sostenible. ¿Y cómo tienes esta sostenibilidad? Es cuando desde inicio de vida tú tienes un entorno que te puede sostener emocionalmente. No necesariamente siempre son papá o mamá, son abuelos, son cuidadores. Y más allá, hay que recordar que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y estas tres áreas deben estar en armonía. Cuando no están en armonía, comienza a haber un desequilibrio. Y todo parte desde nuestra mente, desde nuestros pensamientos, cómo miramos lo que nos está pasando. Entonces, yo creo que como sociedad y lo que yo promuevo es que el tema de inteligencia emocional hoy en Ecuador es una necesidad urgente, porque inclusive vemos que los casos de criminalidad en nuestro país tienen una raíz de seres humanos en donde han encontrado a esta familia que los sostiene en el crimen organizado por falta de empatía social y de falta de empatía familiar. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos promover? Y lo que yo promuevo es trabajar en inteligencia emocional desde muy chiquitos, que sea una materia incluida en la malla curricular educativa, que los chicos desde que están en guardería puedan saber controlar y manejar sus emociones de la mejor manera. Y después lo trasladamos a escuelas, a colegios, como una materia en que los chicos tengan que rendir exámenes, tengan que hacer proyectos, y eso se comienza a volver carne. Y el día en que tengas una situación complicada, difícil, porque todas las vamos a vivir, no significa que con inteligencia emocional no te pasa nada, sino que comienzas a visualizar tu situación o lo que acaba de ocurrir de mejor manera. Y eso es más allá, como yo te decía, estimada Luisa, de ir, ¿qué es lo que está pasando con la eutanasia? Porque eutanasia es la asistencia médica para suspender la vida, pero ¿y los suicidios? En la OMS hablaba que el año anterior se registraron 700,000 suicidios al año. Es decir, hay 700,000 personas, seres humanos, que no saben cómo sostener su vida emocionalmente. Crisis económica, el abandono de una pareja, y oímos en las noticias todos los días que alguien se suicidó, se lanzó de un puente. Ahí está la raíz del problema de no querer y no saber cómo seguir sosteniendo una vida no agradable. Paula, coincido con lo que señalas y no sé si hago bien en irme incluso un poco más atrás. Y me refiero a que sin duda el acompañamiento es vital, es importante, sobre todo desde que los seres son más tiernos. Una criatura no pide venir al mundo, viene finalmente por una decisión de sus padres o a veces por lo que ellos llaman un descuido. Me refiero de los padres. Pero algo que yo he advertido a mis casi 57 años de vida, es que existe un yoísmo y un egoísmo brutal en la sociedad. Nadie quiere ver más allá de sus narices y prevalece y prima solo el yo primero, yo segundo, yo tercero y yo al final. Y lo que ocurre incluso con los seres más cercanos llega a veces a importar muy poco. Llega muy poco a importar un adulto mayor, alguien de la tercera edad, que ya a ratos para muchos es un estorbo y se olvidan hasta del lazo de consanguinidad que los une a esa persona, a ese adulto mayor, y en donde siempre los problemas son primeros y nadie ve ni siquiera más allá de su entorno cercano. Eso por un lado. Y por otro lado, alguna vez, obviamente no voy a dar nombres, alguna vez yo me permití respetuosamente aconsejar a alguien porque yo ya vislumbraba ciertos problemas conductuales de una pareja, a decirles, no se casen, o si se casen, no tengan hijos. Pero pues aquella joven pareja entusiasmada no me escuchó y hoy por hoy eh, tienen problemas y la criatura que tuvieron, que es una criatura, una niña maravillosa, pues está arrastrando esos problemas de esa pareja que no estaba preparada para poder asumir la responsabilidad de un hijo. Entonces, si por un lado, qué bueno que eso que estás promoviendo y propones, que es el hecho de que
el tema del acompañamiento y de la educación emocional, que es tan importante, pueda ser parte del pensum académico en los establecimientos educativos. Pero ¿cómo hacemos con esta otra parte? Yo sé que no tienes la varita mágica para decir esto hay que hacer, pero tal vez sí exhortar, aprovechando de tu presencia y de que vienes a tocar este tema tan humano, tan sensible, tan profundo, en donde, como yo te decía, lo primero que advierto es que hay una deshumanización, incluso con nuestro entorno más próximo, en donde toda la gente solo piensa en uno mismo y el resto le importa un pepino. Luis, es muy real lo que tú estás diciendo. La naturaleza del ser humano es ser egoísta. Y detrás de este egoísmo y de este yoísmo, como tú lo señalaste, hay un miedo profundo. El ser humano, su mayor miedo no es a la muerte, es al rechazo. Y ponemos máscaras a estas heridas que yo te hablaba de abandono, traición, injusticia. Cuando las hemos vivido, ponemos una máscara. Y estas máscaras empiezan a creer que yo pienso solo en mí, pero cuando yo he trabajado esto en terapia con mis pacientes, lo que he podido ver es que detrás de este egoísmo hay un gran miedo a ser herido, a que les vuelvan a fallar, a que les vuelvan a humillar. Entonces, mi barrera de protección es usar estas máscaras. Como tú dices, si bien este es un planteamiento que nacería desde las instituciones educativas, hoy estamos como sociedad también promoviendo esto. Yo ahora el 18 de abril voy a dar un taller acá en Quito que habla sobre cómo mirar las heridas, identificarlas, identificar la máscara que estamos usando y qué hacer para poder sanar. No es que con el taller tú ya sales súper bien y sano, sino que ya lo miras porque muchas veces actuamos de una u otra manera y no entendemos por qué. Y hay ese interior de cada uno que nos dice, oye, esto no está bien. No, y uno lo tapa, lo silencia, no le hace caso y avanza. Y después vemos como el caso que tú pones del ejemplo en el que tú ya advertiste de no, sin embargo, ellos avanzaron y hoy están viviendo las consecuencias de una decisión quizás no tan acertada. Entonces, la invitación que yo les hago es trabajar en su inteligencia emocional. Comiencen a escuchar ahorita en los medios en YouTube, en las redes sociales, encuentras un montón de podcasts que te hablan y te dicen cómo manejar los pensamientos, cómo controlar tus emociones. Hay que saber también a quiénes escuchamos. Pero tenemos estos grandes, Tony Robbins, Joe Dispenza, que te fomentan y te van educando. A veces creemos que solamente debemos ir y estudiar y meternos en un curso y me dirán muchos, no tengo plata, ¿cómo hago? Autodidáctica, autoeducación. Métanse como les digo, en estas plataformas para educarnos, porque si yo como padre de familia no me enseñaron en el colegio, pero sé y que no estoy en armonía, porque así como nosotros nos preocupamos en qué llevamos a la boca y que no voy a comer mucho carbohidrato, no voy a comer cosas grasosas, lo mismo pasa con los pensamientos. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué tipo de programas estoy viendo? ¿Qué películas? ¿Qué música estoy oyendo? Porque eso también nos programa. Y en el área espiritual, hacer un país en su mayoría cristiano, ¿en qué Dios creo? No es un tema de religión, es un tema de relación con Dios, para poder tener estas tres áreas en equilibrio. Entonces, si estoy en un conflicto emocional y me siento que no tengo paz, tengo que buscar en estas áreas cuál es la que está en desequilibrio para poder entrar ahí, aprender, conocer, mirar y obviamente ir donde un especialista que pueda profundizar, pero tiene que ser un especialista que ya haya pasado por un proceso de sanidad personal. Es súper importante porque el proceso de sanación personal me va a ayudar a mí a entregarte lo que tengo, porque yo no puedo dar de lo que no tengo y una persona herida hiere. Entonces yo conozco, he visto varios psicólogos, terapeutas que no han hecho un proceso personal, entonces tienen una espectacular teoría, conocen muy bien el funcionamiento cerebral y todo, pero no lo han puesto en práctica. Y son psicólogos que les cuesta ayudar a las personas. Y te lo digo porque estuve recién en una charla en una universidad acá en Quito
Y una de las chicas era estudiantes de varias materias, y una de las chicas me dice, oye, mi hermano estudia psicología y no se halla, no sabe qué hacer, no puede ayudar a las personas. Y claro, obviamente me pidió el teléfono para que yo pueda hablar con el hermano, porque si yo hoy estoy sentada aquí, Luisa, y gracias por este espacio, es porque yo ya hice mi proceso interno personal. Y al ver que mi vida cambió, que mi entorno empezó a cambiar y que sigo aprendiendo y me faltará aún por hacer más, pero vi que empezó a cambiar y dije, yo no me puedo quedar callada y sola para mí esto, tengo que compartir, porque miro toda esta gente herida y quebrada que no sabe para dónde coger. Y yo en este tipo de talleres que organizo les digo, miren, yo hice esto, esto me funcionó, obviamente respaldado desde mis estudios. Yo tengo un diplomado en reingeniería del pensamiento inconsciente, porque los pensamientos, del 80% de nuestros pensamientos son inconscientes y apenas el 20% son los que tenemos con lucidez en la mente. Entonces, al estudiar este programa que incluye neurociencia, psicología, teología y ciencias, hay un respaldo científico para lo. Parece que algo pasó con la conectividad. Hemos estado dialogando con Paula Chiriboga, Life Coach. Tiene una consecuencia positiva. Sin duda, sin duda. Y fíjate, estimada Paula, te escucho y ya vamos a complementarlo para que al final nos puedas indicar fechas de este taller que yo creo que es esencial. Buscar también de ese apoyo y de esa ayuda y de ese acompañamiento profesional cargado más allá del conocimiento, también desde la vivencia y de cómo ayudar al prójimo a sobrellevar y a manejar de la mejor forma las emociones y que de esta forma podamos nosotros también poder brindar ese sostén y ese acompañamiento primero a nosotros mismos y luego a las personas de nuestro entorno, para que, como bien señalas, ya no solo estar pensando en la eutanasia, que es esta asistencia médica especializada para una persona que busca salir del dolor o del sufrimiento, sino dar ese acompañamiento para que incluso a una persona que tal vez aún está consciente y por decisión propia quiere esa asistencia para morir, aún en esas condiciones pueda querer estar con vida hasta que el Supremo así lo disponga, con un verdadero acompañamiento muy humano de quienes lo rodean, porque sí, es verdad, muchos nos resistimos a los cambios, muchos nos resistimos a sufrir, pero es precisamente en el sufrimiento y en esos cambios en donde nos vamos puliendo. Y te decía que quería compartir, antes de que nos indiques rápidamente cuándo va a ser el taller, que creo que es vital, una frase muy bonita que ha subido una amiga muy querida. Dice, no soy competencia ni ejemplo de excelencia. No soy competencia ni ejemplo de excelencia. Soy ejemplo de caídas, de luchas y resiliencia, pero sobre todo testigo de que Dios no abandona a los imperfectos. Quiero repetirlo sin hacer estas pausas. Dice, no soy competencia ni ejemplo de excelencia, soy ejemplo de caídas, de luchas y resiliencia, pero sobre todo testigo de que Dios no abandona a los imperfectos. Y no es que quiera meter aquí al tema de la religión, porque el tema de la eutanasia obviamente trae consigo también una carga de complejidad y controversia y polémica respecto de la postura de la iglesia, pero sí creo, como tú decías, que somos un componente de muchas cosas para poder lograr esa estabilidad y ese equilibrio emocional que nos ayude a sanar, que nos ayude a caminar y a superar nuestras heridas y a poder ser luz en la vida de los que amamos y de las personas que llegan a nuestras vidas o aquellas vidas que tocamos. ¿Cuándo? ¿Cómo hacer el taller? Por favor, adelante. Gracias, Luisa. Creo que solo voy a añadir una pequeña cosita. En medio de las tormentas podemos tener paz. Y como tú bien dices, no es un tema de religión, es un tema de relación con Dios. Y decirles a quienes nos miran y nos escuchan, Dios no te quiere infeliz, Dios no te quiere triste, Dios no te quiere amargado, Dios no te quiere con dolor. Él vino ya a esta tierra para darte vida y vida en abundancia.
Y eso es lo que tenemos que buscar. El taller va a ser este sábado 18 de abril en el Hotel Ilaló Garden, acá en el área de Cumbayá. Y me encantaría que me puedan escribir a mi número de teléfono 099-4260-186 o seguirme en mis redes sociales @Paula Chiriboga. Estaría encantadísima de poderles compartir mi vivencia personal, poderles compartir mi testimonio y cómo de ahí salí gracias evidentemente a la mano de Dios y a todo este conocimiento que hoy te quiero compartir. Espero hacer próximamente este taller en Guayaquil también, Luisa, del cual estarás más que cordialmente invitada. Muchísimas gracias, Paula. Solo repite tu número telefónico y en qué cuenta te siguen. 099-4260-186 y mis cuentas me encuentran como Paula Chiriboga en Instagram, Facebook, TikTok. Bueno, ahora tenemos que estar en todas las redes. Y ahí me escriben por interno y encantadísima de poder contarles más detalles, el valor y todo. Muchísimas gracias por tu deferencia al concedernos esta entrevista. Siempre viene bien y a tono el poder compartir estos criterios, estos pensamientos por parte de gente preparada, como en tu caso, porque esto también es parte de la vida. Así que si logramos ese equilibrio y ese punto de inflexión, de resiliencia, de crecimiento personal, podremos encarar los desafíos que tiene la vida, que no solamente tiene reveses, también tiene cosas maravillosas, e incluso detrás de esos reveses siempre hay una luz al final del túnel. Un fuerte abrazo y mi gratitud. Igual, muchas gracias, Luisa. Y pensar que siempre las cosas no nos ocurren por qué a mí, sino para qué. Me quedo con eso. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más en el Noticiero Nacional de WQ Radio. En breves momentos tendremos con nosotros la